Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumamente sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como ya dije en su momento, el versículo 15 al versículo 23 es una sola idea, sería como una sola frase. Pero claro está, si quisiéramos exponerlo todo a una vez, tendríamos que estar aquí varias horas y no sé si seríais capaces de soportarme varias horas. Bueno, os recuerdo que hay algunos ministros, presidentes, que pueden estar horas y horas hablando y no van a decir lo que este rico texto nos dice. Por eso es que hemos tenido o tengo que ir dividiéndolo en partes más pequeñas, pero siempre debéis de tener en cuenta que está todo dentro de un contexto. Anteriormente, hasta el versículo 15 o versículo 14, es todo un reconocimiento de la gloria, majestad, soberanía, dominio que Dios tiene en su elección y predestinación para nuestro bien. Y esto ha dado resultado a esto otro que tenemos aquí, porque nos dice en el versículo 15, por esta causa, es decir, por lo que hemos visto, también yo ahora. Y no solamente es por lo que ha visto, lo que ha señalado acerca de Dios, sino por lo que ha visto en los creyentes. Y entonces él añade que ha oído acerca de la fe en el Señor Jesucristo, de los filipenses y del amor que han mostrado para con todos los creyentes o los santos. Esto que él ha dicho y esto que él ha visto es lo que le motiva a orar.
y hacer esta oración o estas peticiones que tenemos más adelante. Y entonces él dice que oro, bueno, ya tenéis la fe, tenéis el amor, pero yo quiero orar, dice Pablo, aun cuando está en prisión, en ese momento que está escribiendo esta carta, quiero orar para que vosotros tengáis un espíritu de ese conocimiento y revelación acerca de Dios. Y decíamos que esto es central en los creyentes y por tanto en cada uno de nosotros que decimos ser creyentes, poder llegar a conocer y entender más acerca de nuestro Dios, de lo grande que Él es, de lo que Él hace y cómo los hace para con nosotros. Pero nos va a sorprender porque nosotros pensaríamos que nos va a decir otra cosa de lo que nos dice aquí, más adelante. Entonces, ahora nos centramos en el versículo 18, como decíamos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Lo que vosotros tenéis ahí como entendimiento es la misma palabra en el griego para corazón. Por eso algunas versiones hablan acerca del corazón. Porque en la Escritura, en general, no siempre, pero en general, el pensamiento, el sentimiento, la sabiduría se encierra en el corazón porque dice que el corazón es el centro del ser humano, es el centro de todo nuestro conocimiento, sentimientos, etc. Pero claro está, no voy a decir lo que vosotros sabéis, el corazón es simplemente un músculo y no tiene ojos. Pero aquí Pablo está diciendo que quiere alumbrar los ojos del corazón, los ojos de los sentimientos, de los pensamientos. ¿Qué es lo que esto nos quiere decir? Bueno, la palabra de Dios nos enseña en más de una ocasión lo que el corazón es. No es simplemente el motor que bombea sangre, sino que es el símbolo del motor espiritual que bombea las cosas. Por eso se nos dice en Proverbios que del corazón mana la vida. Es decir, todo lo que es, todo lo que sentimos, todo lo que experimentamos pasa por nuestro ser interior. Y no solamente esto, nuestro Señor Jesucristo añade también en otro lugar que, citando el Antiguo Testamento, del corazón salen los malos pensamientos. Sí, también las cosas buenas, pero también las cosas malas. De él vienen los pensamientos, los homicidios, etcétera, etcétera. Así que es normal que nosotros hoy en día, tú, cualquiera de vosotros, pueda decir en cualquier momento, a una circunstancia de las que experimenta, siento en mi corazón esto. A lo mejor habéis sentido los jóvenes un flechazo y decís, siento que esta es la persona para mi vida. O con respecto a los seres queridos, y de pronto decís a alguien que no lo veis, dice, no lo vemos, está lejos, pero lo tengo en mi corazón. O podemos estar expresándolo como más de experiencia y de situaciones. Así que cada uno de nosotros, por ser humano, por ser persona, tenemos este deseo, este interior que nos impulsa, que bombea, que quiere y desea cosas a nuestro alrededor. Pero Pablo entonces dice para los creyentes que ya tienen la fe y que ya tienen el amor, pero que tienen que profundizar en el conocimiento de Dios, porque esto es el sentido de nuestras vidas. Dice, yo oro para que haya luz, para que haya alumbramiento a esos ojos del corazón o del entendimiento. Lo que nosotros decimos, y la Escritura señala de manera clara, que es el Espíritu Santo en que en realidad alumbra o ilumina. Ya lo hemos dicho en los versículos anteriores, el 13 y 14, que el Espíritu está trabajando y está obrando en nuestras vidas. Veréis, esto es importante. Si resulta que somos lo que somos, si sentimos lo que sentimos, empezando en este motor que está dentro de nosotros, que es el corazón, donde salen todas las cosas, pudieran ser buenas o puedan ser malas, lo que necesita es la información adecuada. Necesita la luz para que pueda entender. Y no va a venir por medio de Internet. No va a venir por las experiencias humanas, en primer lugar. No va a venir por las características de nuestra persona,
sino ahora que somos creyentes viene por el Espíritu. Porque nos dice claramente también la Escritura, las cosas espirituales se deben de entender espiritualmente. Si tú quieres entender acerca del Dios, estamos hablando de conocer a Dios, no tienes por qué ir a la biblioteca, no tienes por qué ir a los libros que se han escrito acerca de Dios, de filosofía o de revelaciones que ha habido. No vas a aprender de Dios estudiando los peces o las aves. Lo que nos está revelando es que la información que tu corazón necesita para poder entender las cosas tiene que venir por la iluminación que tú debes de recibir. Y esa iluminación es el Espíritu. En otras cosas nos dice que hubo un tiempo, bueno, lo vamos a leer porque lo dice, fijaros en el capítulo 5, versículo 8, y eso lo está diciendo para todos. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pero le está diciendo y está hablando de manera general del ser humano, hombres y mujeres, de todos los lugares, de todas las culturas, que en otro tiempo estaban en tinieblas. No. Vamos a ver, en la Revolución Francesa se escribieron la enciclopedia con un montón de información. Y si vamos a los incas y aztecas que vivían allí en América en la antigüedad, construyeron palacios y torres magníficas. Y si vamos al mundo africano, trabajaron la agricultura y podemos ver los grandes descubrimientos en la India. ¿A qué se refiere de que estaban en tinieblas? A que no tenían el conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo o acerca de Dios y no tenían posibilidad de hacerlo. Hasta que no vinieron a la luz, es decir, la obra del Espíritu. El Espíritu Santo es el que alumbra y alumbra fuertemente para que tengamos la información y que podamos alcanzar los objetivos. Ahora bien, también la Escritura, donde nos señala la obra del Espíritu, nos dice que es el Espíritu el que ha inspirado o aspirado la Escritura. Por tanto, el Espíritu Santo va a alumbrar tu corazón, te va a dar entendimiento acerca de las cosas espirituales por medio de las Escrituras. Con esto no estamos despreciando ningún otro tipo de experiencia, de conocimiento o de fuente de información que puedas tener. Cada uno de vosotros tendrá a su alcance diferentes instrumentos que le ayudan a crecer como persona, como ser humano, etc. Pero cuando el Espíritu inspira o nos da, revela la palabra y tenemos la Escritura en el pasado por los profetas, ahora por esta palabra profética más completa, ahora es el Espíritu que nos está hablando, te está iluminando para que puedas llegar a tener esta palabra y que sea parte de tu vida. Tener la esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras, dice Pablo en los Romanos capítulo 15, versículo 4. Tener, dice, fijaros bien, paciencia y consolación por medio de las Escrituras. Lo que tenemos que estar preguntándonos entonces es, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu amor? ¿Y cuánto dedicas a conocer al Dios que te mantiene y el Dios que te guía? ¿De dónde recibes todo lo que debes de recibir? Es decir, en palabras mucho más llanas y sencillas, ¿cuánto tiempo dedicas a profundizar en la luz que te ha dado el Espíritu con la palabra de Dios delante de ti? Nos dice, cuando está escribiendo 2 Timoteo 3:16, que la mayoría de vosotros conocerá de memoria, que la palabra de Dios fue inspirada para instruir. Es decir, el Espíritu Santo te ha dado la palabra para instruirte, para informarte, para enseñarte y para corregirte cuando sea necesario. O nos dice el apóstol Pedro, en su segunda carta, estar atentos a la Escritura,
como a una antorcha que alumbra. Mirad, hermanos, si queréis crecer, si queréis tener fortaleza espiritual, si queréis estar más cerca del Señor, si queréis experimentar más de su presencia, no es simplemente que volváis místicos mirando las estrellas en una alfombra de flores en el campo. La fuente de nuestra iluminación viene por la palabra de Dios. Claro está, Pablo no tiene las Escrituras en la mano del Nuevo Testamento, tiene el Antiguo Testamento, pero le está diciendo a los efesios esta palabra que yo os estoy dando, esta información que viene de los apóstoles, todo aquello, que las cartas que deberíais de leer los unos a los otros, ahí el Espíritu os está dando para daros la iluminación necesaria. Alimentar vuestro corazón con la palabra de Dios. Si cada uno de vosotros tiene su despensa con los alimentos, tiene su bolsa del pan, tiene su frigorífico con todas las cosas, y cada vez que sentís hambre vais a ese lugar, incluso cuando no sentís hambre y os dicen que tenéis que comer, de la misma manera nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios constantemente para alimentar nuestra alma de tal manera que podamos tener más fe, podamos tener más amor y podamos conocer mejor a nuestro Dios. En otras palabras, la iluminación de la que estamos hablando implica que de manera regular, no como un ejercicio superficial y banal que no tiene sentido, pero sí de una manera profunda, cada día leas las Escrituras y que cada día medites las Escrituras. Que las estudies en aquellos lugares donde sea adecuado, que pongas todo tu ingenio, todo tu esfuerzo para conocer las Escrituras. Y que después que hayas profundizado en el conocimiento necesario de cada línea de la Biblia que tienes en la mano o en tu móvil, que tú profundices hasta poder llegar a conocerla y aplicarla. Ahí está la iluminación. Y no podemos alejarnos de ella. No se es cristiano únicamente por algo que pasó, por algo que tú sientes, sino que es el alimento necesario para ti. Por eso es la iluminación de parte del Espíritu. Conocer, ver, amar, todo siempre, como nos dice la Escritura también, a la manera de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debe ser mi conocimiento acerca de Dios? ¿Cómo tengo que ser parte de la Iglesia? ¿Cómo tengo que actuar en mi familia? ¿Cómo tengo que vivir en esta sociedad con la que vivo? Ve a la Escritura para que te ilumine, para que te enseñe, para que te fortalezca. De tal forma que llegue el momento, como dice Pablo a los Corintios, ya vimos en su ocasión, puedas llevar todo pensamiento esclavo a Cristo. Esta es la iluminación. No simplemente esperes que te caigan letras góticas en la cabeza mientras duermes. No es simplemente que te encuentres unos papiros de oro egipcios en algún rincón de la sociedad. La gran iluminación, alumbramiento, lo tenemos en la palabra de Dios. Y no haremos fuerza suficiente para que vayas a la Escritura. Pero entonces ahora vamos a lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Volvamos al versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepáis. Para saber qué. Y aquí Pablo nos va a dar tres cosas. Por supuesto, habrá muchas más cosas que debamos de saber. Y enseguida nosotros podamos estar mentalizando, imaginando qué cosas deberíamos de saber. Alguno de vosotros estará pensando, ¿cómo podría ser yo mejor padre? ¿Cómo podría ser yo mejor hijo? ¿Cómo podría ser mejor esposo, esposa, etcétera? ¿Cómo podría actuar? ¿Cómo podría estabilizarme? Claro que hay un montón de cosas que la Escritura nos enseña. La Escritura abarca la vida cristiana en muchísimos aspectos, incluso también de la ciencia. Pero Pablo está pensando en los lectores, en los efesios, en aquellos que ya
estáis obrando con fe, con amor y que podéis llegar a conocer más a Dios de manera experimental en vuestras vidas. Y dice, bueno, necesitáis la iluminación, ser alumbrados en vuestro corazón, en vuestro entendimiento, para que sepáis sobre la esperanza. Alumbrado los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado. En el capítulo 2, versículos 12, nos dice que antes no lo teníamos. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos de vosotros, seguramente todos vosotros de una manera u otra, podréis llegar y decir, hubo un tiempo en que no había esperanza, no había salida, no había confort, no veíamos el horizonte, se nos presentaba de manera oscura, o quizá incluso con las fantasías del mismo diablo, los engaños que las luces del mundo nos traen? Estábamos sin esperanza. Pablo es tajante, porque lo es la Escritura y lo es nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que estábamos muertos, que estábamos sin esperanza. ¿Os podéis imaginar los que os levantáis cada día por la mañana que pudierais decir no hay salida, no hay esperanza para mí, no hay consuelo delante de mí? ¿Para qué sirvo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? El desastre de lo que están sufriendo muchos cuando caen en situaciones de desesperación, de depresión, de ansiedad. Pero lo que nos está diciendo es que de manera espiritual eso era lo que nosotros estábamos experimentando. Estábamos sin esperanza. Y podríamos llegar y decir la pequeñez del consuelo que algunos sienten de decir, bueno, cuando se acabe este mundo se acabó todo. Y puedan decir que su pequeña esperanza es la tumba. Nosotros sabemos que el final no es la tumba y que no es que van a acabar todas las cosas y acabarán todos nuestros dolores. Pero aún así es una pequeñez y es una insignificancia. Es como querer calmar todo el dolor, toda la amargura, toda la tristeza con una pequeña tableta de paracetamol. Lo que nos ofrece la Escritura es algo más extraordinario y glorioso. Nos dice que en algún momento, de alguna forma, cuando hemos alcanzado el poder del Evangelio y lo hemos hecho parte de nuestras vidas, de pronto se abre un mundo extraordinario que no podíamos ni siquiera imaginar. Nos viene la esperanza. Antes estabais sin esperanza, pero ahora todo ha cambiado. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos quiere introducir. Quiero que vosotros seáis alumbrados, podáis llegar a entender de manera más clara qué es la esperanza que os llamó y que os sigue llamando. Por eso hemos leído, entre otras partes en el libro de Hebreos anteriormente, acerca del ancla, el ancla de nuestra alma. Es como, imagínate, te despiertas sin fuerzas, estás en medio de una turbulencia, en medio de un mar lleno de tormenta, de olas, no tienes fuerzas, no tienes capacidad, ni siquiera tienes voluntad ya, te rindes, porque este mundo no tiene aprecio para ti. Y de pronto todo cambia porque hay un ancla, que es nuestro Señor Jesucristo, que ha entrado en los lugares más santos, más prohibidos para ti, más increíbles de entrar. Y Él ha clavado el ancla en aquel lugar tan extraordinario y glorioso, y de pronto empieza a tirar de ti. Y cuando solamente veías tormenta y oscuridad, ahora ves el horizonte, la luz gloriosa que nos espera para cada uno de nosotros. Es nuestro Dios que nos va llamando a esta esperanza. Mirar, no es tanto lo que nosotros podíamos haber hecho, que nos dice fe y amor, fe en el Señor Jesucristo, amor por todos los santos, etc. No es esto lo que se está buscando. La esperanza de la que nos está hablando es que, aun cuando tú no tengas fuerzas, aun cuando te sientas en las mayores de las debilidades, aun cuando tu cuerpo y tu mente estén agotados y estén cansados, tienes la certeza ahora
de que hay un Cristo que ha entrado en el lugar santísimo y ha clavado el ancla y nos ha hecho firmes y seguros y que por tanto puede estar tirando de nosotros hasta que entremos en los lugares donde antes no podíamos entrar, donde estaba toda la gloria del Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que ahora se nos ha dado la confianza de las promesas de aquel que no miente. Nos ha dicho, nos dice Hebreos, nos lo dice en otros lugares de las Escrituras, que el Señor te ha dado promesas sublimes y extraordinarias. En Hebreos capítulo 2, versículo 8, nos dice que ya tenemos certeza de las cosas que no vemos. Claro, no podemos entrar todavía en el cielo. No podemos entrar lo que eso significa, nos podemos imaginar, podemos intuir, podemos ver como pequeñas luces acerca de lo que es el cielo, pero por medio de la fe sabemos y tenemos la certeza de que ya son nuestras, porque así el Señor lo ha dicho. La fe es la certeza de lo que no se ve. Te ves en esta realidad cruda y difícil. Y te dices, ¿cuánto podré yo resistir? ¿Y cómo serán mis fuerzas al final de mi vida? ¿Y cómo podré yo afrontar tantas tinieblas y oscuridad? No te preocupes, no te preocupes. El Señor ha dicho, te tengo seguro. Te ha dado promesas, te ha llamado y te llama. Y en medio de toda esa vorágine salvaje que estamos viviendo a nuestro alrededor, escuchamos la dulce voz de nuestro Señor Jesucristo que nos sigue diciendo, ven. Es como la luz del faro en medio de la tormenta. En las campanas que anuncian cosas gloriosas, que seguimos su ritmo y su sonido para estar cerca de Él. Cristo dice, esperanza de gloria. Y de pronto nosotros sabemos que ahora estamos seguros y tenemos una esperanza no por nuestras fuerzas, sino por las suyas. No por nuestros lazos, sino por los suyos. No por nuestras intenciones emocionales de hacer y la sinceridad de nuestro corazón, sino por su palabra. Él ha dicho, estarás conmigo en el paraíso. Y nos aferramos con todas nuestras fuerzas a esas promesas que se nos han dado una y otra vez. Esto es lo que en nosotros nos mantiene. Esto es lo que nos dice. Cuando nosotros acercamos a las Escrituras y leemos la palabra de Dios, iluminados por la obra del Espíritu en nuestras mentes y en nuestros corazones, podemos ver y asegurar que las promesas que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo y que están en las Escrituras son firmes y seguras. Es bueno que recordemos lo que fue. Y recordamos nuestra conversión, recordamos en aquel momento donde la neblina de nuestros ojos desapareció y la claridad del Evangelio vino a nosotros, y cuando descubrimos que Cristo no es simplemente un personaje histórico muy interesante, sino que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo a morir en una cruz por mis asquerosos pecados y que se levantó al tercer día resucitado, y que de pronto yo descubrí que yo estaba allí con mis pecados en la cruz, y que todo cayó de una manera radical y definitiva, y que me encuentro en las manos del Señor Jesucristo, que no hay lugar más seguro para mi alma. Yo lo recuerdo, y espero que cada uno de vosotros tenga esa experiencia de conversión, que de una manera u otra sepa que un día fue sacado del cielo y puesto en las manos tiernas de nuestro Señor Jesucristo. Pero no simplemente es que vayamos hacia atrás y recordemos las cosas maravillosas que hemos visto en las Escrituras. No, lo que nos está diciendo aquí es que tenemos esperanza de cosas aún más grandes que han de venir. Para nosotros los creyentes debe de pesar de la misma forma o quizá más el futuro que el pasado. Aun cuando nos aferramos a lo que recibimos, y tenemos que dar gracias a Dios cada día que te levantas porque tienes salud, fortaleza. Cada día puedes ver las grandes cosas que el Señor hace contigo. El pasado en la conversión, el presente en la protección de nuestro Señor. Pero cuando miramos el futuro y miramos la esperanza y miramos las promesas, nuestra vida no va a ser esto. Esto se va a acabar. Esto tiene limitación.
Esto se va a deteriorar, va a desaparecer, pero ay cuando nuestros cuerpos despierten a la nueva creación y hayamos sido transformados y hayamos sido glorificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos más futuro que pasado y que presente. Y esto es lo que nosotros tenemos que fijarnos. Vale la pena, hermanos y amigos, vale la pena que en lugar de dar todas nuestras fuerzas, todo nuestro interés, todo nuestro estudio a las cosas del presente, dediquemos más tiempo a las cosas del futuro y que se nos han anunciado. Estando a la espera, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, estando a la espera, procurad con diligencia actuar en consecuencia. Claro, no es simplemente diciendo, bueno, como me esperan cosas grandes y extraordinarias más adelante porque el Señor las ha prometido, me voy a buscar un lugar cómodo, un sillón relajante que me mueva cada día y allí voy a esperar a que venga la eternidad. No, lo que está diciendo, nos dicen las Escrituras, es que teniendo esta esperanza gloriosa, ¿qué importa lo que podamos sentir, lo podamos experimentar? Trabajemos con esfuerzo, procurar con diligencia aquello que se nos ha prometido. Sinclair Ferguson, que es comentarista bíblico muy conocido, dice de esta manera: necesitamos ver el futuro con claridad si hemos de vivir el presente con fidelidad. Necesitamos ver el futuro con más claridad para que así podamos vivir el presente con más fidelidad. Tener más la mente en el cielo para ser más útiles en la tierra. Y esta es una gran verdad. No penséis en las promesas, no penséis en el futuro, no penséis en el llamamiento, en esa seguridad que nos da el Señor Jesucristo, que nos tiene seguros en sus manos para darnos la morada que nos tiene prometida, para relajarnos y ser indiferentes. No. Lo que nos está diciendo es que debemos de ser alumbrados por el Espíritu a la luz de las Escrituras para que tengamos esta esperanza mientras trabajamos. Y que cuanto más gloriosa será la esperanza, más fácil será el trabajo. Cuanto más glorioso veamos el cielo que nos tienen prometido, la Jerusalén celestial que nos han anunciado y nuestra entrada segura en aquel lugar, más fácil será trabajar en el mundo y pasar las cosas que el Señor nos tenga preparadas aquí en la tierra. Cuanto más tengamos nuestro corazón en el cielo, más ligeros serán nuestros pasos en la tierra. Pero dice, además, otra cosa que deberíamos de saber con este alumbramiento. Dice, no solamente dice, alumbrado los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza del que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La riqueza de su herencia en gloria. Yo me he encontrado con uno de los comentaristas que creo que me ha convencido en dos maneras en que podemos entender esta segunda obra de la iluminación del Espíritu por medio de las Escrituras a nosotros. Cuando está hablando de esta gloria y riqueza, no solamente puede estar hablando de la herencia que tienes. El Señor Jesucristo en los Evangelios dice, no trabajéis por las cosas de aquí que se corrompen. No tengáis ansiedad por las cosas de aquí. Haceros tesoros en el cielo, donde nadie puede tocar. Y nosotros decimos, ¿qué cosa más extraordinaria nos tiene preparado? Es el ejemplo, quizás porque sea mi sueño, para mí, para mi familia, para la iglesia, pero es el ejemplo que siempre pongo. Mi tío australiano, que es supermillonario y yo no lo sé, y que un día el pobre se muere, y que de pronto me dice el notario, me dice el abogado, tienes una herencia extraordinaria esperándote en algún rincón de Australia. Y de pronto, un día que mi vida es tan normal y tan corriente, me despierto pensando
¿Qué me tendrá mi tío que no conocía en Australia, en aquella herencia? ¿Serán multitudes de ovejas o canguros? No sé. ¿Me tendrá alguna riqueza inmensa que yo no puedo contabilizar? ¿Serán casas? ¿Serán palacios? ¿Qué es lo que será? Y de pronto sueño y anhelo con todo aquello que me tienen anunciado. Pero es que el cielo es más grande. Y me está diciendo que me dice el Evangelio, me dice la Escritura, ¿puedes sentir el calor y el abrazo del Señor Jesucristo en este mundo? Y yo digo, sí. Pues no te puedes ni imaginar lo que significará tener a Cristo en el cielo. Y puedes ver en esta vida lo que es poder levantarte o acostarte en la cama y tener paz. Y yo digo, sí. Pues cuando veas la paz, sin lágrimas, sin dolor, sin amargura, sin tiempo en el cielo, entonces, ¿qué dirás? Y puedes ver y entender toda la hermosura hoy de Dios en tu vida, disfrutar de los colores y disfrutar de la música, sí. Pues, ¿qué será cuando pueda escuchar la voz de mi Señor y la multitud de los ángeles alabando por su nombre, santo, santo, santo? La herencia que tenemos es extraordinaria y no vale la pena agotarnos en este mundo, sino fijar nuestros ojos en la herencia, disfrutar de esa gloria que tenemos por delante, disfrutar ahora de Él. ¿Cuánto más disfrutaremos de Él allá en los cielos, cuando le veamos cara a cara? Pero este comentarista que estaba ayer leyendo dice, no, lo que está diciendo es algo diferente. No es la herencia que tú disfrutarás, sino que tú eres la herencia de la que Dios disfrutará. Si os fijáis bien en el texto, aun cuando otros comentaristas dicen que puede ser cualquiera de las dos, dan cada uno un peso diferente, lo que está diciendo es que tú, creyente, eres parte de la gloriosa herencia de Dios. Y como nos enseña el profeta Miqueas en el capítulo 3, versículo 16 en adelante, lo extraordinario y lo glorioso que está diciendo es que, fijaros bien, si lo puedo explicar, el Señor en su inmensa gracia te ha cogido a ti, persona insignificante, te ha quitado toda la culpa y todo el pecado, te ha hecho a la imagen o te está haciendo a la imagen del Señor Jesucristo y ahora te quiere con Él durante toda la eternidad para disfrutar de tu presencia. Lo que está diciendo, y lo muestra en sí las Escrituras, no es simplemente que Dios te toma y te pone en algún rincón del cielo para que hagas algún trabajo que Él no puede hacer. No, lo que nos dice Isaías y nos dice a lo largo de toda la Escritura es que Dios quiere más gloria para sí. Quiere ensalzarse a sí mismo y quiere ejercer durante toda la eternidad sus atributos. Y entre media de ese ejercicio de gloria y majestad que quiere expresar, te ha salvado a ti para que pueda disfrutar de ti durante toda la eternidad. Y de pronto descubro yo, y espero que descubras tú, que la gracia de nuestro Dios es cambiarnos de tal forma y nos va a hacer de tal manera gloriosos, santos y limpios de todo pecado, que Él va a sentirse gozoso de que te tenga en su presencia durante toda la eternidad en gloria. Nuestro Dios dice cuando vea a su Hijo Jesucristo, este es mi Hijo amado en el cual yo estoy satisfecho. Y el Evangelio nos dice que a nosotros nos va a transformar para que seamos imagen del Señor Jesucristo. Así que imagínate que se va a ocurrir, ya está ocurriendo, pero va a ocurrir de manera extraordinaria, definitiva en el cielo, que todo lo que era estorbo y todo lo que era pecado, herencia de Harán, va a desaparecer por completo y que nos vamos a sentir igual que el Señor Jesucristo. Y entonces nosotros nos preguntamos, como decía este comentarista, si Dios sentía satisfacción con su Hijo, ¿por qué no va a tener esa satisfacción de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en mi vida y está haciendo en la tuya, creyente,
para que seas agradable a sus ojos durante toda la eternidad. Dios, por tanto, se gozará de ti como tú a la vez te gozarás de Él. Es por eso que también en el Antiguo Testamento, y lo podemos ver con Pablo en Efesios, que nos dice, nosotros, tú y yo, somos la novia de Cristo. Y Él es el novio, Él es el marido. Y Él se entrega por sí mismo para hacerte a ti y a mí santo y sin mancha. ¿Y qué es lo que hace el novio? Gozarse de la esposa y del novio todos los días de su vida. ¿Y qué es lo que hace la novia? Sino disfrutar, como nos dice Cantares, de ese novio que está siempre dispuesto. Y entonces nosotros, que somos la novia, se nos dice que ahora tenemos no solamente una herencia extraordinaria que disfrutar de toda la eternidad, y parte de esa herencia es Él, sino que ahora nosotros somos parte de esa herencia, parte de la obra de Cristo, y que entonces nuestro Señor va a disfrutar de tenernos al lado, de poder ver qué gran obra Dios ha hecho con tu vida y con la mía y con la de todo su pueblo para poder tenerlo presente en el cielo durante toda una eternidad. No podemos llegar a entenderlo ni comprenderlo, pero es por eso que Pablo dice: oro para que se alumbre en vosotros, para que podamos llegar a tener de ese conocimiento de nuestro Dios, qué es lo que significa esta herencia extraordinaria. Pero en tercer lugar, una vez más, nos dice, versículo 19, y entonces también saber cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El lenguaje que está utilizando Pablo en griego es muy enfático. Está repitiendo palabras como dinamismo, en su palabra en griego, de lo que viene la dinamo, la fuerza, el poder, energía, otra vez poder soberano y fuerza. 4 palabras juntas y mezcladas. El poder de la energía de su fuerza. Pablo dice: yo quiero que sepáis vosotros los efesios, todos vosotros los creyentes, no solamente lo que es este llamamiento glorioso que hemos recibido, o esa herencia extraordinaria que ya tenemos, no es que tengáis esperanza y que sepáis que vais a ser el disfrute de Dios y que vais a disfrutar de Dios, sino que Pablo dice: yo quiero que sepáis cuál es la superfuerza, la energía de Dios en nuestras vidas. La manifestación especial, diferente del poder de Dios con los suyos, contigo. Claro que está bien que nosotros oremos a Dios para que nos dé fuerza, para que nos dé poder, ¿no? Para que nos pueda acompañar a lo largo de nuestras vidas y seamos capaces de poder hacer, de poder decidir por nosotros mismos. Claro que podemos tener capacidad. El Señor nos lo dice, que nos da la fortaleza y nos da el ánimo, que nos levantamos cada mañana con mayor disposición de nosotros mismos. Pero esto al final es limitado. Porque un día te levantas con mucha fuerza y otros días te levantas desmayado. Hay veces que tienes una inmensa salud, que te puedes comer el mundo, y otras veces dices: no me quiero levantar de la cama. Podemos ver todo con gran claridad y sentir la fuerza y energía de un joven de 20 años y al día siguiente parece que tienes 80 y tantos. Pero Pablo no está diciendo esto. Dice: yo lo que quiero que sepáis vosotros los efesios, quiero que sepáis cuál es la sublime fuerza y poder, la energía que Dios tiene en nuestras vidas. La manifestación especial de Dios. Nos dice, justo empezando Génesis, que de la nada Dios manifestó su poder creando todas las cosas. Y dijo: sea todo. Y nos dice que es Dios el que sostiene
el universo, que las naciones son como meras gotas de agua y que los imperios pueden levantarse y pueden caerse según su voluntad y la palabra que Él pueda hacer. Nos dice que incluso el Señor Jesucristo podría decir con una sola palabra que legiones de ángeles vinieran a salvarle o a protegerle. El poder de nuestro Dios es inmenso en todo el universo, del principio al fin. Él es el que sostiene el sol. Él es el que nos da la luz y que nos da la lluvia. Él es el que permite que podamos disfrutar del día y de la noche. Pero ahora lo que dice Pablo, dice, pero si supierais lo que es ver el poder de Dios en los momentos concretos y en las maneras especiales. Lo escribe de esta manera en otro lugar. Su poder se perfecciona en tu debilidad. En el momento en que tú ya dices, es que yo no puedo dar más fuerzas, yo no puedo dar más pasos, ya me siento débil, es el Señor cuando viene y te sostiene. El profeta nos dice, los jóvenes se cansan en la carrera, se cansan en la lucha, nos cansamos en estas batallas constantes, pero dice, no te preocupes, porque entonces en el momento del agotamiento, del desánimo, del cansancio, Él vendrá y te dará alas como de águila. Nosotros vamos a sentir el consuelo de Dios y la fortaleza de Dios no cuando estamos animados y regocijándonos en nuestro ánimo propio, sino cuando estamos en el desaliento y en el desahogo y de pronto podemos sentir que el Señor está a nuestro lado, que no nos abandona, que Él es la luz de nuestros ojos, que Él es la fuerza de nuestras manos, que es la entereza de nuestras rodillas. Es entonces cuando nos damos cuenta que en medio de nuestra debilidad la fortaleza de Dios se perfecciona en nosotros. Nos dice además, Juan en su primera carta dice, el que está con vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y os podéis imaginar lo que es el mundo. Os podéis imaginar las guerras que se están dando en tantos lugares del mundo y tanta crisis. Y os podéis imaginar esos presidentes arrogantes que quieren traer el dominio en sus manos. Y podemos ver esas potencias nacionales e internacionales con todas sus riquezas. Y podemos decir cuán grandes son, qué inmenso poder tienen este presidente o estos gobiernos o esta multinacional. Pero Juan dice, el que está contigo, creyente, es más fuerte que el que está en el mundo. Y aun cuando podamos pensar que el príncipe de este mundo se arroga autoridad, es un mero objeto en la voluntad de Dios, que ya tiene su terrible destino preparado. Y entonces tú te despiertas en esta mañana, te acostarás en esta noche y te levantarás mañana lunes con la posibilidad de poder considerar y ver, sentir el poder de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Tú no eres nada por ti mismo, ni toda la iglesia junta es nada por sí misma, pero el Dios que está con nosotros hace que nada pueda contra nosotros. Estamos firmes y seguros. Entonces Pablo, para terminar, dice esto, yo quiero que conozcáis más acerca de Dios. ¿Para qué? Para que alumbrándolos con la palabra y la riqueza que el Espíritu nos ha dado, podáis tener esa certeza de esperanza, las promesas que se cumplen de un Dios que no miente y que va a cumplir lo que ha dicho. Pero además de esto, que podáis ver la inmensa herencia de la que sois parte, de la herencia que vais a disfrutar por toda la eternidad. Y mientras tanto, ahora y siempre podráis ver el inmenso poder de nuestro Dios, que coge una iglesia débil como nosotros y a un hombre y una mujer como tú y manifiesta todo su poder y toda su soberanía. No hay nada, no hay nadie que te pueda separar del amor de Dios, que es el Señor Jesucristo. Que sea Él toda la gloria y nuestros sean todos los pensamientos para Él. Amén.